Hola, atención. Bueno, como ha dicho vuestro profesor, yo soy Cristina de Manuel, ella es Cris Ortega y hemos hecho el cartel de esta edición de Imagina Málaga, ¿vale? Y vamos a explicar un poquito especialmente cómo se hacen los carteles. Pero bueno, también queremos un poquito explicar, pues por ejemplo, vamos a empezar comentando un poco quiénes somos, qué hacemos y en qué andamos, ¿no? ¿Qué andamos haciendo? Yo soy Cristina de Manuel y pues estudié Bellas Artes aquí en Málaga, soy de Málaga. Ahora mismo estoy viviendo en Madrid para intentar abrirme más posibilidades en el mundo del dibujo. Yo estoy empezando un poquito más, al contrario que mi compañera que sí lleva bastante tiempo en esto. Y bueno, también hago animación, dibujo animado, pues como las series que veis en la televisión, como todo. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, ando trabajando en un cómic, estoy haciendo un cómic con un guionista y tal. Bueno. Hola a todos. Bueno, pues como os ha dicho aquí vuestra compañera, pues nosotras nos dedicamos un poco al mundo del cómic y la ilustración en general, ¿no? La animación en particular en su caso. Yo me dedico un poco más al mundo de la ilustración, tanto libros ilustrados como portadas de libros, videojuegos, discos de música y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues entre las dos tocamos más o menos casi todos los temas que se pueden tocar en el mundo del diseño y de la ilustración. Entonces, bueno, lo primero que quería preguntaros es si alguno de aquí, los presentes, habéis pensado alguna vez dedicaros al mundo de la ilustración o del cómic. Si hay alguno que se haya pensado dedicar, por favor, levantad la mano. Muy poquito. ¿Te lo has pensado bien? Bueno, este mundo de la ilustración en España está un poquito olvidado porque siempre se ha pensado que el cómic y la ilustración eran para niños. Sin embargo, el cómic y la ilustración es un mundo muy generalizado. Realmente vosotros veis imágenes continuamente en todas partes. La televisión usa ilustración, los carteles de cine usan ilustración. De hecho, el cine usa mucha ilustración. Los videojuegos, los móviles, los jueguecitos que jugáis en el Facebook, todo usa ilustración. Entonces es un campo en el que realmente es muy extenso, tiene muchas salidas profesionales y además es algo muy bonito de hacer, ¿verdad? Si bien es cierto que aquí en España la verdad es que se tiene un poquito echado de lado, ¿no? Pero bueno, pues para eso está Internet y la posibilidad de poder hoy en día acercarte a cualquier punto del mundo sin tener que moverte de casa y poder ofrecer tus servicios y poder trabajar con Japón o con Estados Unidos desde tu misma casa. Entonces, bueno, pues es una opción que hace unos años a lo mejor no era muy viable para trabajar, pero hoy en día es una opción muy bonita de trabajo, ¿verdad? Muy divertida y que además pues tiene muchas acepciones. Bueno, pues Cristina nos va a explicar ahora un poquito, ¿verdad?, cómo hemos hecho la parte gráfica del cartel, la parte de dibujo, porque bueno, este cartel tiene dos partes. Este cartel tiene dos partes. El dibujo, por un lado, que lo ha hecho Cristina, y el coloreado, que lo he hecho yo. Entonces os vamos a enseñar un poquito cómo ha ido ese proceso. Ella os va a explicar cómo ha ido haciendo el dibujo, las fases que ha tenido que pasar, y luego yo retomaré la conversación y os explicaré cómo se ha ido haciendo el coloreado, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, pues al final de la charla podéis hacer cualquier pregunta que queráis, ¿de acuerdo? Venga. De acuerdo. Vamos a ver primero el cartel finalizado. Bueno, aquí tenéis, porque parece ser que no habéis podido ver antes la mayoría el cartel, ¿no? Este es el cartel de esta edición y yo me he encargado de lo que es el dibujo, de la composición y luego, por último, de hacer la limpieza de dibujo, porque al contrario de lo que muchas veces se piensa en un principio, hacer un dibujo no es hacer la línea con cuidadito para que ya quede limpito y quede perfecto desde el principio, no. Hacer un boceto sucio es necesario, que eso es algo que cuesta a veces cuando estás empezando a dibujar, cuando a lo mejor se tiene, yo por ejemplo cuando tenía vuestra edad, eso, intentaba hacer que quedase ya perfecto porque claro, como era lo que veía el resultado, pues intentaba hacerlo todo, pues no, hay que hacer también un poquito del proceso y eso es lo que voy a empezar a explicar ahora, ¿vale?
Bueno. Bueno, ante todo, cuando tienes que hacer un trabajo, igual que haces cualquier trabajo de cualquier cosa, primero tienes que saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer un dibujo para un amigo? No, ¿verdad? No quieres hacer un dibujito en el borde de una libreta sin más tampoco. Quieres hacer algo que va a ver todo el mundo, porque vas a hacer un cartel. Quieres hacer algo que tiene que llevar un texto, que tiene que ir para publicidad, que tiene que llamar mucho la atención. Entonces, también, ¿para qué tipo de evento va a ser? En este caso, un salón del cómic, ¿verdad? Pues evidentemente no vas a hacer un dibujo de un señor mayor sentado en una butaca que no tenga ningún tipo de interés. Pues hablas con tu cliente, que en este caso sería la organización del salón del cómic, que son los que nos han escogido a nosotros, y le preguntas qué idea tienen, qué quieren. El cartel de este año, como podéis ver, está ambientado un poco en investigadores del oculto, en eso, en descubrir monstruos, no sé si conocéis a los personajes, pero el del fondo, por ejemplo, es Conan, que quizás sea el más conocido para quien no entienda tanto de cómics. El de la antorcha es Solomon Kane y la otra es Red Sonja, que sería pues una especie de versión femenina de Conan, ¿sí? Y bueno, pues los tres tienen en común que se enfrentan mucho a seres sobrenaturales que están ambientados en una época medieval, antigua, bárbaros. Bueno, pues esta idea empezó siendo solo que saliese solo el de la antorcha, Solomon Kane, ¿vale? Y al principio del todo, antes de ponerte a hacer cualquier tipo de composición de... Antes de ponerse a hacer cualquier tipo de dibujo, tienes que hacer una composición y diréis, pero ¿qué es esto? Son unos garabatos donde no veo nada. Pues yo lo veo todo. Estos son los garabatitos que me hago yo para hacer la composición. Ahí, no sé si veis, a Solomon Kane con la antorcha y con una espada en la mano, pero yo lo veo. Y lo que veis así de líneas circulares y tal, eso es el suelo. Y es para que el suelo esté con ese efecto como de introducción hacia el personaje. Pues así es como se puede empezar a hacer el diseño de un cartel. No hacer un ojito, luego el otro, no, así empiezas pues a decir, bien, dentro del cuadradito que va a ser el folio, en qué situación, en el centro, un poquito más en el lado, un poquito más así, más así, es donde va a estar el personaje. Y vas estudiando eso. Y tienes también que tener muy claro qué es lo que quieres transmitir. Pues yo quiero que el personaje muestre, aquí me lo puse ahí, la chuletita escrita, fortaleza, serenidad, que sopese la situación, que sea altivo, porque tiene que estar... La idea que me dijo Raúl, el organizador del salón, es que quería que fuese un cartel muy siniestro, que estuviese el personaje rodeado de monstruos, en una cueva, rodeado ante el peligro, pero claro, tiene que ser el personaje Solomon Kane. Tienes que conocer también muy bien, si vas a hacer una versión de un personaje que ya existe, cuál es la personalidad de ese personaje, ¿vale? De modo que si es Solomon Kane es un personaje fuerte, que ya se ha enfrentado a muchas situaciones de peligro, pues tienes que saber que no puedes hacerle agachadito y con la cabeza baja, con miedo, no. Tiene que decir, ostras, estoy aquí rodeado de monstruos, pero les voy a dar pa'l pelo. Entonces, bueno, pues eso primero, ¿qué queréis que transmita el personaje? Y luego, ¿en qué ambiente está? En una caverna, que transmita humedad, que esté rodeado, que sea lúgubre, que... Eso, tienes que saber bien qué es lo que quieres transmitir. Y con todo eso, aunque no lo penséis en un principio, tiene que reflejarse en tu ilustración. ¿Por qué? Pues porque si queremos que esté agobiado,
le intentamos cerrar, como es el caso del resultado final, como habréis visto, intentamos cerrar con manos de monstruo las salidas que pueda tener, ¿no? De ese modo no tiene por dónde escapar el personaje. Si tú ves la ilustración, te da la sensación de que vaya para donde vaya, tiene que enfrentarse a algo. Bueno, después, debido a cambios de invitados para el salón, me pidió Raúl que pusiese a los otros dos personajes, a Conan y a Red Sonja, ya que va a venir uno de los dibujantes de Conan y Red Sonja. Y entonces pues ya cambia todo por completo. Antes estaba haciendo un cartel para un solo personaje, enfocado en una sola persona, ganaba mucho más espacio para él, tenía mucho más espacio para las letras, para todo, y ahora tenía que cambiar por completo la ilustración y redistribuir todo que encajase. Como veis, sigo haciendo garabatos, son todos garabatos ahora mismo, porque es que hasta que no tengas bien clara la idea de que estén bien dispuestos los personajes, no merece la pena ponerte a hacer algo más limpio o algo más. Muchas veces nos motivamos mucho y dices, uy, yo quiero dibujar a Red Sonja, que es una chica ahí muy guapa, con su coracita, con su bikini de coraza, con su espada, con su tal, y me mola un montón hacer espaditas, así que me pongo a hacer ya directamente la espada con su filo melladito, tal. Pero si no funciona la composición, aunque creáis que no, puede estar genial el dibujo, pero no llama tanto. No lo vais a ver bien. Y más aún cuando se trata de un cartel. Un cartel es algo que, no sé si lo habéis visto, pero está puesto en las marquesinas de los autobuses, en las paradas de autobús y eso, está puesto el cartel en grande. De modo que para que eso funcione, para que tú vayas con el coche y nada más ir con el coche ya te llame la atención y digas, ostras, mira, ¿qué será eso? Pues tiene que ser algo directo, tiene que funcionar toda la composición. Ya no es algo que hagas para ti o para cualquier cosa. Bueno, después, teniendo composición, teniendo los personajes que van a ser claros, algo importante es las referencias. Referencias tanto de estilos, por ejemplo, yo pues como hice el dibujo a lápiz, pero luego lo pasé a tintas, lo limpié en tintas, pues digo, bien, me gusta mucho este dibujante y me gusta este estilo de texturas que mete, estas tramas como de naturaleza que pone, pues me pongo a fijarme y digo, bien, me gustaría darle toquecito a un ambiente así, más o menos, y cojo referencias. Hace falta muchas referencias. Por ejemplo, para Red Sonja hacía falta una chica... me hace falta saber el personaje de Red Sonja, pero quiero darle un toquecito personal. No quiero hacer a Red Sonja como ya la he visto 3000 veces dibujada por distintos artistas. Quiero darle un toquecito mío. Pues, si fuese la vida real, ¿cómo creo que molaría que fuese Red Sonja? No sé si conocéis a esta actriz, Michelle Rodríguez, que a mí me gusta mucho, y para el personaje de chica dura, chica que sabe afrontar una situación difícil, me gusta mucho. Tiene mucha fuerza en expresiones, en todo, y la usé un poquito eso de referencia para las expresiones faciales de la cara, tal cual. Luego, pues ya eso sí, hay que verse los personajes en concreto como lo han dibujado otros artistas, como es el personaje. Está bien darle un toque, como he hecho yo con Red Sonja, ¿no? Darle un toque personal de fijarte en otras personas, lo que sea, pero si no encaja con el modelo que se ha hecho del personaje, te estás inventando completamente, y no es así. No puedes estar inventándolo. Entornos, muchas referencias. Esto no es ponerte a inventarte una cueva y punto. Pues si dices, vale, si yo me invento una roca que es así cuadrada, las rocas no son cuadradas y punto, ¿no? Tienen sus detalles, tienen su forma de comportarse dependiendo de qué tipo de piedras quieras usar, dependiendo de cómo quieras mezclar todo. Pues todo esto son referencias que hay que ir buscando antes de ponerse a trabajar. Ve, aquí ya sí tengo mi carpeta de Red Sonja, incluso me fijo en esculturas
Me fijo en todo lo que me pueda servir y le voy dando mi toque personal. Por último también, Solomon King, que también, mira, por ejemplo, en este, evidentemente este no es Solomon King, pero lo usé de referencia para las ropas, para las botas, para... Hay detalles que no solo hay que buscar en lo que ya está hecho de ese personaje. Bueno, y luego, una vez que tenemos claro qué personaje vamos a hacer, cómo queremos hacerlo, hay que hacerle el estudio, ¿no? Tanto de movimiento, como por ejemplo este es un estudio del movimiento que estaba estudiando para hacer de Conan. Que no quede rígido, porque también otra cosa es lo típico de decir, vale, quiero que sea un personaje dando un puñetazo. ¿Cómo doy un puñetazo? Y te colocas así y dices, así doy un puñetazo. No, así no das un puñetazo. Plantéate, hay que ser casi actor. Eso también es algo que he ganado yo mucho con el tema de hacer dibujos animados, ¿no? Hay que ser un actor incluso. Y te pones tú en la piel del personaje y dices, vale, pues yo como doy un puñetazo. No empiezo aquí, yo empiezo aquí y hago. Y entonces coges y te paras en mitad. Y ya dices, vale, tengo así puesto el brazo, con estos ángulos, con tal cual. Y así es como estudias el movimiento y el gesto para ponerle a tu dibujo. Y con todo eso es con lo que se tiene que ir estudiando. No dibujar de cero al personaje con la pose que te salga en el momento y punto. Por ejemplo, aquí también tengo de posibilidades de Red Sonja. Este ya sí era bastante parecido al resultado final de Red Sonja, pero aún así tuve que hacer más estudios. Un estudio así un poquito más de ambientación, de cara, de cómo le quedaría el sombrero. Y este, que por ejemplo ya es un estudio más acabadito y que además aproveché también como para ponerlo, no sé si lo habréis visto, si alguno se ha metido en la web del salón, lo habréis visto así, como para promoción. Que bueno, esto está dibujado en un papel, luego lo escaneas, lo pasas al Photoshop y con el Photoshop vas cambiando niveles, le vas haciendo que se ponga un fondo de otro tipo y hace que el blanco quede transparente y te quedan efectitos así geniales. Que era un poco lo que decía vuestro profesor, que sí, se siguen haciendo las cosas tradicionales, pero también hay que saber usar los medios, las nuevas tecnologías. Si no, te quedas hecho un anticuario. Saber combinar además lo tradicional con lo nuevo ya te hace tener resultados buenísimos. Bueno, una vez que tenemos ya el estudio hecho, vamos a pasar a la parte un poquito más clara, ¿no? Empiezo con el cartel, ya con el diseño. ¿Qué pasa si yo no hubiese hecho esos garabatillos en los que no veíais nada? Que era de decir, vale, este personaje aquí, este otro aquí y este otro aquí más chiquitito y por aquí quiero manos y por aquí también. Si yo no hubiese hecho eso, a lo mejor se me hubiesen quedado todos los personajes apelotonados en una esquina. A lo mejor no tendría espacio arriba para las letras. A lo mejor no funciona en absoluto nada. Pues se necesita todo eso y el proceso es, aquí empiezo en un principio haciendo lo hago como si estuviesen casi sin ropa. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que funcione toda la anatomía, más en estos personajes que se le ve mucho, todos los músculos, se marca todo mucho. Y después ya se le va vistiendo, se va poniendo la ropa, se va poniendo las características encima. Pero, ¿qué pasó con este? Pues que a mí este cartel, tal y como estaba aquí, no me gustaba. Fallaban cosas. Empecé a ver fallos, que por aquí, por allá, pues voy a darle una vuelta. Voy a analizar qué es lo que falla
y cogí, me hice, por ejemplo, esto, me cogí, me lo escaneé y empecé a cambiar cosas, empecé a superponer con un programa del ordenador y a decir, vale, aquí arriba tienen que ir las letras, necesita más espacio arriba, este personaje lo veo demasiado centrado, es mejor que se quede un poquito más al lado, es un poco que la chica esté un poquito más por detrás que el de la antorcha, que en vez de 2 manos hayan 3 y estén una mucho más cerca, que estén jugar un poquito más con la tridimensionalidad, ¿no? con el espacio, con la lejanía. Y ya a partir de esto volví a redibujarlo. Y así es como ya se me salió el dibujo en lápiz definitivo del cartel. Y una vez que se tiene esto, una vez que se tiene ya lo que es el dibujo, el lápiz bien hecho, con todo definido, te puede quedar a lo mejor algún detallito que aportes después, pero una vez que tienes ya todo esto, uy, vaya. Y así es cuando coges y metes las tintas. En este caso, como ya había empezado a hablar con Chris, que es la que se iba a encargar del color, ya nos habíamos puesto de acuerdo y habíamos dicho, vale, pues ella le iba a meter un color mucho más realista, con más volumen, entonces no tenía sentido que hiciese lo que habéis visto, por ejemplo, en la referencia que hace este autor, que yo en un principio pensaba hacerlo, porque en principio iba a meter yo el color, no se sabía bien y tal. Aquí veis que meten manchas de tintas y son zonas completamente negras. Eso en el cartel nuestro no lo tiene. No lo tiene por eso, porque como ella quería usar unos colores mucho más voluminosos, quería darle el volumen con el color, si hubiese esas manchas de tinta, se quedarían zonas completamente planas, contrastando mucho con eso. Quedaría raro, visualmente no funcionaba. Entonces, pues estas tintas en concreto siguen mucho las pautas del lápiz que hice antes y son más líneas y líneas. De hecho, ahora mismo aquí hay mucho borrón, lo ves todo muchas rayitas, no termina de definirse nada. Pero definitivamente luego cuando veis el cartel definitivo, sí se ve claramente todo definido, se ve las distancias y se ven todo. ¿Veis? Bueno, y ahora creo que va siendo hora de darle paso a mi compañera, ¿vale? Y ella os va a ir explicando su parte de... Sí, mejor. Bueno, pues Cristina os ha contado un poquito cuál es el proceso que ella ha seguido a la hora de hacer el dibujo. Pero bueno, pues este cartel tiene que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado tiene que... Gracias. Así está bien, así está bien. Gracias. Y bueno, como iba diciendo, este cartel no lo hace una sola persona, lo hacemos entre dos. Entonces hay que hablar durante todo el proceso para ver qué es lo que la otra persona tiene en mente. Porque claro, no puedes elucubrar tus propias versiones y que luego la otra persona pues no entienda exactamente qué es lo que quieres. Entonces es cuando se consigue un mal cartel, ¿no? Entonces hemos estado hablando para ver cómo podíamos poner el cartel de forma que a la hora de poner el color eso quedará bien, como os ha estado explicando Cristina. Una vez ella me pasa el dibujo, a mí me toca primero hacer una limpieza, porque a pesar de que ya me ha pasado ya el dibujo completamente limpio, a la hora de escanear siempre hay alguna manchita, siempre hay un trocito de pelo, algo que quitar. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso va a aparecer en el cartel si no lo quitamos. Entonces, una vez está limpio toda la línea, como la veis aquí, toca poner las letras. Las letras pueden parecer una tontería, ¿no? Puede parecer que lo más importante de un cartel es la imagen. Pues no, lo más importante de un cartel son las letras, porque no estáis vendiendo una imagen, sino un evento. Y ese evento, además, va a estar apareciendo en carteles de marquesinas de
de autobuses, va a estar en tiendas, va a estar en muchos sitios y a muchos tamaños. Tenéis que poder leer de qué va este asunto desde lejos. Por eso es necesario hacer una letra potente, que se vea claramente, nada de florituras y cosas así bonitas. Habréis visto muchos tipos de fuentes súper bonitas que quedan muy cucas, pero que para un cartel no funcionan. Entonces lo importante a la hora de recibir el dibujo en tinta es poner primero las letras, ver qué es lo que necesitas poner, qué información necesita el cliente colocar en el cartel, para que ésta se vea clara, se vea fuerte y sobre todo prime por encima del dibujo, porque es más importante esa información que el dibujo. Ahora bien, una vez tenemos ya definido el texto y definido el dibujo, ya con la línea completamente limpia, es cuando vamos a empezar a trabajar el color. Bien, como os ha explicado Cristina, pues hoy en día ya no solamente se trabaja con lápices. Vosotros seguramente habéis dibujado alguna vez con lápices de colores, ¿verdad? Con rotuladores, a lo mejor con acuarelas. Bien, pues hoy en día también se trabaja con ordenadores. Pero a la hora de trabajar con ordenadores no es como mucha gente piensa, dar un botón y ¡pum!, aparece un dibujo. No, tenéis que hacer exactamente lo mismo que hacéis con cualquier otra técnica. O sea, si para poner el color naranja tenéis que coger el lápiz naranja y colorear de naranja, con el ordenador también. Tenéis que escoger el color naranja y colorear con naranja. Entonces, pasamos al ordenador esta imagen y empezamos el coloreado. Esto que veis aquí es lo que llamamos primera base de color. Es decir, esto es una forma, como igual que los bocetos estos a rastrojos que había hecho Cristina antes para aclararse, esto es lo que un colorista hace para aclararse con qué tipo de color va a utilizar. Como veis, pues son pinceladas muy duras, sin ningún control. Simplemente pues saber dónde van a estar los colores, saber que el fondo va a estar en azul, que la parte de enfrente va a estar con colores más cálidos porque hay una luz de una antorcha, saber dónde va a aplicar la luz la antorcha, porque claro, cuando tú coges un foco de luz, coges una bombilla por ejemplo, no alumbra lo que está detrás vuestro, ¿verdad? Alumbra lo que está delante. Pues esto es lo mismo, tenéis que tener en control todas las luces. Entonces aquí es como controlamos un poquito de dónde van a venir las luces y qué tipo de tonos y colores van a utilizarse. Una vez esto está decidido, y ya lo ha visto mi compañera, ya lo ha visto el cliente, y ya hemos decidido todos que así está correcto, es cuando ya empezamos a definir. Aquí vemos una parte del proceso de definición, lo que es en la parte de Red Sonja, en la chica. Veis que ya ha cambiado, que ahora mismo están los colores planos. Así es como se comienza a colorear en un ordenador. Primero, un color plano, que no tiene ni que seguir la línea ni nada, simplemente es para levantar el dibujo, para que luego vaya cogiendo forma. La siguiente fase, veis que ya tiene más volumen, ¿no? Aquí le hemos aplicado simplemente sombras donde las sombras tienen que ir y luces donde las luces tienen que ir. Pero ya el dibujo ya está cobrando forma. A ver, aquí lo vemos un poquito más definido todavía, porque aquí lo que he hecho ya ha sido aumentar esas sombras y aumentar esas luces. El proceso de coloreado no es más que la colocación correcta de luces y sombras, capa por capa. Vas poniendo primero la parte que es más común, la que va a ser de base. Después un poquito de sombra, después un poquito más, después un poquito más. Y así poquito a poquito se va formando la sombra final y la luz final. A ver, si nos deja... Mira. Bueno. Aquí podéis ver ya a la chica completamente terminada, a excepción ya de algunos toques finales que haya que realizar cuando el cartel esté terminado. Vamos a aumentarla. Bueno, pues como veis aquí, está ya mucho más definida, ¿verdad? Está ya la cara completamente coloreada, hay luces y sombras en el pelo, los brillos del metal, en la espada también, y en cambio pues veis que los otros están todavía en su proceso inicial. Van parte por parte porque ya tenemos desarrollado todo el proceso. Entonces, personaje por personaje se va levantando hasta que va quedando la imagen final. Bueno, en vez de aburriros con todo el proceso, voy a pasar ya directamente a cuando está el siguiente personaje coloreado. Veis que ya el cartel ya va tomando más forma, ¿verdad? Aquí es cuando ya empieza a levantar el cartel, que es cuando ya ponemos las luces y las sombras del fondo.
Como veis, antes se habían destacado muchísimo los personajes, ¿no? Pero ahora ya que está todo el proceso de alrededor, los personajes quedan encerrados en esa cueva que habíamos dicho antes, ¿no? En esa sensación de estar completamente aprisionados, sí, en esa sensación claustrofóbica. Pero todavía nos queda una parte, que es la parte de arriba, ¿no? La parte esta que hay aquí. Aquí ya podéis ver el cartel completamente terminado. Se han añadido los toques de luz de la parte de arriba, se han añadido algunos efectos de niebla para que dé más sensación de siniestro, como quería el cliente, ¿verdad? Y las letras ya están totalmente compuestas y todo está completamente editado. Entonces ya es cuando se ve ese proceso que hemos ido siguiendo, desde un pequeño boceto hasta el final, es cuando se ve realmente el resultado de cara al público. Pero en realidad esto ya es lo que teníamos en mente desde un principio, ¿no? El proceso del dibujo es mucho tener en mente lo que quieres hacer y ser capaz de plasmarlo en papel. Es un proceso largo, que nos ha llevado muchos meses, ¿verdad? Pero que a la larga, si lo has trabajado bien y le has echado suficiente tiempo, pues al final el resultado es el adecuado. Y bueno, pues así, básicamente, y sin andarnos ya con rodeos y teórica que no interesan a nadie, ¿verdad? Pues así es como se realiza un cartel para un evento como es el mundo del cómic. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre esto? No, lo tenéis todo muy claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardaste en terminar el cartel? Pues a ver, por ejemplo, yo lo he estado haciendo a la vez que he tenido que estar compaginando con otras responsabilidades, como por ejemplo este año estuve haciendo unos cortes en una productora, entonces tenía que estar durante todo el día trabajando en la productora y ya luego cuando llegaba por la noche me ponía a trabajar en el cartel. Y los fines de semana, olvídate de tenerlos libres. Me pasé un mes y algo, un mes y medio, solo con lo que era el dibujo, aparte de la composición, que solo había empezado antes, solo con lo que habéis visto de dibujo, cuando ya iba tomando forma el dibujo y limpiarlo en tinta y eso, un mes y medio aproximadamente. Y eso, sin salir, sin nada, porque tenía que ir compaginando. Pero claro, a lo mejor si me hubiese centrado en eso exclusivamente, si hubiese tardado menos. No sé decirte cuánto, porque no he calculado exactamente hora por hora, pero vamos, ese tiempo. ¿Y ella? Bueno, en mi parte, pues no tuve la suerte de tener todo el tiempo que tuvo ella. Cuando llegó el dibujo a mí ya había mucha prisa, porque ya había que sacarlo. Entonces yo me tuve que dedicar solamente a ello y dediqué aproximadamente unas 2 semanas al coloreado. O sea, como veis es un proceso bastante largo, no es llegar a hacer el dibujito y ya está, no, es un proceso muy largo, muy tedioso. Pero bueno, también tiene su parte buena y es el hecho de que dibujar siempre es algo bonito y que se disfruta bastante. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál ha sido el dibujo que más habéis ganado y que más ha trabajado? ¿Eso? Sí, pues de momento que más me haya costado hacer, es que depende, porque como intento más o menos dedicarle el mismo esfuerzo y el mismo tiempo, pero este quizás sea uno de los que más, porque también es verdad que, lo dicho, yo estoy empezando. Yo acabo de terminar de estudiar además un máster, el máster de dibujo animado, y estoy empezando, entonces sí he hecho otras cosas, pero este quizás sea de los que más se han visto y que más socialmente lo he podido enseñar más. Entonces sí estoy bastante contenta con esto. Bueno, en mi caso, el dibujo que más he tardado en realizar ha sido un mes entero. Y te lo voy a enseñar. Vas a saber por qué he tardado un mes entero en dibujarlo. Veamos, ¿dónde estás? A ver si lo encuentro. Bueno,
Bueno, me está costando encontrarlo. Aquí. Creo que se entiende por qué, ¿verdad? Esto fue una portada para un libro, para una novela de Laura Gallego. Y como se trataba de una publicación muy importante, había que hacer portada, contraportada y solapas. Y tenía que ser completamente definido. Así que, pues, un mes entero de trabajo. Fíjate cómo estará definido, que cuesta hasta moverlo. Esta obra es enorme. Ocuparía todo este panel, la obra entera. Porque se suponía que tenía que ser también, además de para una portada, para un enorme cartel de presentación del libro. Entonces, pues, un mesecito entero de trabajo con sus fines de semana y sus 5 horas diarias de sueño. Pero no todos son así, ¿eh? No todos tardas mucho tiempo. Hay dibujos en los que se tarda un día o dos en realizar, o incluso un par de horas nada más. Pero claro, los proyectos que llevan mucho trabajo, pues tienes que dedicarles muchas horas. Sí. A ver, habla alto que si no, no te oímos. No te hemos oído. Ah. Bueno, ella utiliza un programa llamado Lápiz, ¿verdad? No, a ver, yo también meto color, pasa que no soy tan buena con el color como ella. Y yo, por ejemplo, para color y eso uso o el Photoshop, que es el que se suele usar más, y el que suele tener más herramientas más neutras, o el Corel Painter. No el Painter típico de... No el de Windows. Que te viene por defecto con Windows, sino otro que sí que es muy bueno y que imita las técnicas tradicionales. Sí. Básicamente esos son los dos programas que se utilizan en digital. Yo suelo utilizar el Photoshop porque Painter es muy bueno, pero a mí no me funciona porque se me cuelga el ordenador con Painter, no aguanta mis ilustraciones porque soy una burra. Yo siempre trabajo con Photoshop y realmente cualquier artista digital que conozcas te va a decir siempre que el mejor programa de dibujo es Photoshop. ¿Alguna preguntita más antes de que nos vayamos? Cuando piden un trabajo a alguna productora, ¿qué lo dan con tiempo o Casi siempre de hoy para mañana. Casi siempre de hoy para mañana. La verdad es que la mayoría de los clientes te vienen siempre con muchas prisas. No sé si porque no calculan bien el tiempo que te puede llegar a tardar una ilustración o porque se piensa que no hay más trabajo que el que tienen ellos, ¿verdad? Seguro que a ti te pasa lo mismo, ¿verdad, Cristina? Además, se tiene una visión bastante extendida de que somos imprentas humanas. Es decir, que tú nos pides qué queremos y qué quieres y hacemos venga ya, venga, aquí lo tienes. Y por eso también se tiene muy extendida a veces y muy infravalorado este trabajo porque se dice mucho eso de ¡ay, qué don tienes! ¿Qué don tienes? Es que esto te viene de nacimiento y esto es que lo haces en un pispás, es que fíjate, es que puedes hacerme lo que yo te pida, lo puedes hacer en 2 segundos. Eso no es así. Para empezar, las dos no hemos pasado la vida dedicándoselo exclusivamente a esto, le hemos dedicado sudores, lágrimas y todo para llegar al nivel que tenemos, ¿sabes? Y eso, y requiere muchísimo tiempo. Entonces, muchas veces la gente se piensa que esto se hace mucho más rápido de lo que se hace. Bueno, retomando un poquito lo que ha comentado ella, creo que sí que os convendría saber que estas ilustraciones que veis ya tan acabadas, tan bonitas y tal, no son fruto del talento, como ha dicho ella. Cualquiera puede llegar a dibujar así, si se esfuerza y trabaja mucho tiempo en ello. Esto no es más que cuestión de práctica y experiencia, nada más. El talento ayuda, pero no es indispensable para trabajar en el mundo de la ilustración, porque la ilustración es algo que se aprende. Se aprende, puedes tener, si tienes talento, tienes más facilidad y aprenderás más rápido, pero si no tienes talento ninguno y no sabes hacer un O con un canuto, puedes un día llegar a dibujar así, si te esfuerzas, si le echas mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas... Venga, a ver. Para dibujo
Depende del tipo de dibujo. Hombre, si tienes mucha imaginación vas a tener más facilidad para crear cosas nuevas, pero tampoco es algo indispensable porque hay muchas ramas dentro del mundo de la ilustración. Si no tienes imaginación, puedes ser un buen retratista, por ejemplo, coges una fotografía y ser capaz de plasmarla tal cual, eso también es un talento artístico. O puedes trabajar con colaboración con un director artístico, que es quien aporta la imaginación, te dice lo que tienes que hacer y tú simplemente sigues sus órdenes, ¿no? O sea, no es un requisito indispensable, sí que ayuda, igual que el talento pues ayuda, ¿no? Si alguien tiene talento para dibujar y le sale enseguida muy bien, pues va a tardar menos tiempo que alguien que le cuesta mucho. Y si alguien tiene mucha imaginación, pues va a conseguir obras con mucha más fuerza antes que una persona que no la tenga. Pero no es tampoco indispensable, porque para eso están los estudios de dibujo, para eso tienen los directores de arte que se encargan de dirigir tu trabajo de forma que hagas lo que necesitas hacer, y para eso pues tienes otros compañeros que te pueden ayudar, aportar ideas y demás. Además la imaginación también se puede ir explotando un poquito a base de leer, a base de ver dibujos de otros y tal, y vas estudiándolo un poquito y tal, y a base de practicar también se va cogiendo imaginación. Que precisamente yo quería hacer hincapié en eso, de que la imaginación también se puede entrenar. Evidentemente, a lo mejor es algo un poquito más complicado de entrenar, pero hoy por hoy, que se suele ver casi todo pues, en películas, se suele ver casi todo en videojuegos, tal cual, está muy bien, a mí me encantan las películas, los videojuegos, la televisión me encanta, pero también es importante leer, porque es que si siempre estás acostumbrado a que te den ya de por sí las imágenes y no generas tú tus propias imágenes mentales, no vas a desarrollar la imaginación, la vas a acabar atrofiando. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos con el chico que dijo lo del cómic, ¿no? Vale, venga, levantad la mano a las últimas preguntitas ya. Me parece que la pregunta de este chico... ¿Cuál es el dibujo que más te ha gustado? Sí, bueno, pero esas preguntas. ¿Cuál es el dibujo que más nos ha gustado? A ver, vamos a hacer... Es difícil la pregunta. Es que es complicado. Es que primero tengo que acordarme de todos los dibujos. Yo me entretengo. A lo mejor uno que hice para un cómic, es una ilustración para un cómic mío personal, que si venís al salón lo veréis, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí para poderlo enseñar, pero es un cómic, una ilustración que he hecho para un cómic que haré en el futuro. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, primero porque, bueno, pues ya si tenemos muchas obras, pues siempre tenemos un cariño especial a cada una de ellas, ¿no? Cuando haces un dibujo, pues le pones mucho cariño. Entonces, todas tienen un huequecito ahí en el corazón, de decir, ay, esta me gusta, ay, pero esta más, ay, pero esta también. Pero bueno, si tengo que escoger, yo creo que en mi caso, escogería esta que ves aquí ahora cuando salga. Esta es una de las ilustraciones que he hecho, creo que es de 2008, una cosa así, una de las que considero recientes. Y me gusta más esta que otras porque tiene un tema que a mí me gusta mucho. No sé si vosotros conocéis el término steampunk, seguro que no. El término steampunk. El término steampunk es un término que está acuñado en la literatura que significa el punk del vapor, exactamente, ¿no? Bueno, os imagináis, por ejemplo, la época victoriana, 1800, una cosa así, ¿no? Cuando la gente iba con esos enormes sombreros de copa y esos vestidos así preciosos. Bueno, pues en aquella época se desarrolló, sobre todo Julio Verne, desarrolló un estilo de escritura en el que se imaginaban cómo sería el futuro. Bueno, pues esa forma de victoriana de imaginarse el futuro es lo que hoy llamamos steampunk. Y es lo que veis aquí. Es una mezcla de la cultura victoriana con robots, maquinaria, máquinas de vapor y todo ese tipo de cosas. Es un poquito pues cómo vería alguien de la antigüedad cómo sería el futuro. Que no acertaron ni una, por cierto. Pues eso es el steampunk. Pues precisamente el dibujo que he dicho yo antes es ambientado en el estilo steampunk, que da la casualidad aquí que parece que compartimos mucho el gusto por el steampunk. Y yo de hecho este año he hecho incluso
la productora esta que he dicho de animación ha hecho un pequeño cortito de estilo steampunk. Última pregunta. Última pregunta. Esta. Más alto. ¿En qué serie? Hombre, ahora mismo solo acabo de hacer unas prácticas en una productora de animación y acabo de terminar justo mis estudios de dibujo animado, entonces pues estoy empezando a buscar un poquito de trabajo. Aún no he realizado nada en una serie de animación y eso, pero bueno, a ver si más adelante me ves en créditos de series y eso. Lo que sí puedo, si quieres, bueno, pasa que ya se nos va el tiempo, pero bueno, os podría enseñar a lo mejor animar. Os voy a poner lo que se llama demo reel. Bueno, pues esto es lo que se llama demo reel y es como el portafolio, es como el currículum de un animador, ¿vale? Como veis también hay algunos que son en sucio, porque siempre hay que hacer bocetos. Esto se llama RAW, que sería eso, hacer lo que es el movimiento, preocupándote del movimiento, no te preocupas tanto del resto de las características del personaje. Hola.